Bien, vamos a ver chicos, en este vídeo vamos a seguir con cierto tipo de transformaciones de funciones, pero ahora no vamos a hablar de traslaciones, sino que vamos a hablar de ciertas simetrías con respecto a los ejes de abscisas y ordenadas. Vamos a empezar con las simetrías con respecto al eje de abscisas, el eje horizontal, el eje de las X, ¿vale? De nuevo, como en los dos vídeos anteriores, vamos a tomar como referencia la misma función f, definida de R en R, es decir, con dominio de definición en el conjunto de los números reales e imagen en el conjunto de los números reales, de tal manera que para un valor concreto del dominio de definición, x sub 0, vamos a obtener como imagen f de x sub 0. Es decir, el resultado de introducir x sub 0 en la fórmula que define la función f. Bueno, pues ahora vamos a definir otra función g que de igual manera se define de R en R, es decir, con dominio en R en el conjunto de los números reales e imagen también en el conjunto de los números reales, pero de tal manera que para el mismo valor del dominio de definición, en este caso, la imagen g de x sub 0, es decir, la imagen dada por la función g, se va a definir como menos f de x sub 0. ¿Qué es lo que pasa? Pues en este caso, fijaos en el detalle de que para un cierto valor de x sub 0, la imagen f nos devuelve la función f nos devuelve la imagen f de x sub 0, mientras que en el caso de la función g, el mismo punto x sub 0 nos devuelve la imagen de signo opuesto al caso que nos daba la función f. Si para un mismo valor del dominio de definición, del eje de abscisas, del eje horizontal, del eje de las X, si para un mismo valor ahí obtenemos como imagen en el vertical el valor opuesto, ¿qué clase de transformación creéis que vamos a producir en este caso? Bueno, os dejo pensando un segundo mientras voy representando gráficamente la función f, por ejemplo. Digamos, por ejemplo, que la función f fuera la función definida como f de x, esto no vuelve abajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto no vuelve abajo. La función f de x es igual a menos 1 más raíz cuadrada de x, ¿vale? Bueno, pues si esta fuera nuestra función f de x, resulta que para un cierto valor de x, del dominio de definición, perdón, x sub 0, la imagen va a venir dada por f de x sub 0. Esto de aquí es f de x sub 0, ¿de acuerdo? Pues resulta que si para un valor de x sub 0 la imagen es f de x sub 0, en el caso de la función g, para ese mismo valor de x sub 0 del dominio de definición, para ese mismo valor, la imagen de g se encuentra en el lugar opuesto a f de x, es decir, menos f de x sub 0. Por tanto, si f de x sub 0 está por aquí, por encima de la gráfica, menos f de x sub 0 tiene que estar en esta misma distancia por debajo, aproximadamente por aquí más o menos, ¿vale? Esto sería aproximadamente menos f de x sub 0. Por tanto, para ese mismo valor de x sub 0 del dominio de definición, en el caso de la función g, la imagen va a estar simétricamente situada con respecto al eje x, pero al otro lado. Si está por encima, este va a estar por debajo. Si la función f tiene un cierto valor por debajo, ese valor se va a ver reflejado por encima. Este valor que está por debajo se va a ver reflejado por encima. Es como si tuviéramos un espejo en el eje x. ¿De acuerdo? Como si tuviéramos un espejo en el eje x, de tal forma que la función f se va a ver reflejada en ese espejo que es el eje x. Por tanto, si hacemos ese mismo procedimiento para todos los puntos del dominio de definición de la función y los unimos, vamos a obtener la misma gráfica. Perdona que no me salga perfecta. La misma gráfica, pero reflejada con respecto al eje x. ¿Qué es lo que pasa? Que es que, claro, se puede reflejar por encima, pero también por debajo. ¿De acuerdo? Podemos atravesar el espejo.
Por tanto, la imagen especular de la función f con respecto al eje x va a ser g de x, siempre y cuando g de x se defina como menos f de x sub 0. Perdón, como en este caso, si estamos hablando de valores generales de x, esto es menos f de x. Por tanto, si f de x se define como menos 1 más raíz cuadrada de x, g va a ser menos todo eso, que es menos 1 más raíz cuadrada de x. Es decir, menos por menos más, 1, y menos por más, menos raíz de x. Esta es nuestra g de x, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros sabemos representar más o menos rápidamente la función f, que es menos 1 más raíz cuadrada de x, y alguien nos dijera, ahora quiero que represente gráficamente esta otra función g, que se define como 1 menos raíz cuadrada de x. Entonces vosotros podéis decir, bueno, pero es que resulta que esta función se parece un montón a esta. Es más, es la opuesta de esta. Como es la opuesta de esta, entonces esta nueva función yo le voy a llamar g de x, que se define como menos f de x. Y como es menos f de x, yo ya sé, porque lo he visto en esta teoría que hemos visto en este vídeo, que el resultado de la representación gráfica de g debe ser necesariamente la imagen especular con respecto al eje x de esa función. Si la función f nos quedaba de esta manera, la función g nos queda de esta otra.